Pongamos cortina porque hoy día tenemos un temor. ¿Por qué? Porque nadie, en términos históricos, cultura general, puede quedar ajeno a lo que voy a hablar el día de hoy. Ayer domingo, parte de esta teleserie bíblica llamada Moisés, a propósito de su protagonista, uno de los más conocidos grandes patriarcas del pueblo hebreo, llegó a un punto de sintonía en rating que te pasaste porque llegamos al momento cúlmine donde el pueblo hebreo abre con el poder de Dios el Mar Rojo. No, pero si todo el mundo sabe que eso pasaba, pues, bueno. Y, compadre, atravesando el Mar Rojo con los carromatos, siguiéndolo los egipcios, después Dios volviendo a ahogarlo en el mismo océano, en esas aguas saladas, te pasaste. La gente, si no podía creerlo, así, bueno, el efectos especiales, Dios está en mi copiloto, salvándonos con una cantidad de prodigios increíble. Es por eso que hoy día quiero poner en tela de juicio en un porcentaje, si bien mis creencias van por otro lado, respecto a que según los científicos y paleontólogos, ecologistas, climatólogos, o sea que revisan el clima de hace miles de años, han logrado determinar que desde las 10 plagas con que castigó Dios al pueblo egipcio y que posteriormente la apertura del Mar Rojo tendrían una explicación científica. No. Como la estrella de Belén también. Absolutamente. Qué buen punto para hacerlo después de cerca de Navidad. Bueno, sepamos que la historia de Moisés está dentro del Pentateuco, los 5 libros primeros principales del Antiguo Testamento. Esto es el Éxodo, que significa transición, salida, una caminata hacia la libertad, ¿cierto? Bueno, Moisés dentro de la historia de la Biblia, después de la de Jesús, debe ser la más increíble, entretenida, porque llevado el cine es la que tiene más efectos especiales, porque la cagamos, weón. Weón, plagas, rayos, weón, los de mandamientos, todo eso. Bueno, es lo más James Cameron de toda la Biblia. Lo más épico. Es lo más épico, por lejos, sí, weón, faltan dragones, weón, y así. O sea, weón, no le falta nada. Entonces, y ustedes saben que a las guaguas todavía se usa que los ponen unos Moisés en la guaguita. Bueno, eso es en favor de nuestro protagonista, el gran Moisés, que significa rescatado de las aguas. Perfecto. Porque era un niñito hebreo, ustedes sabrán que cuando comenzó la matanza de todos los primogénitos del pueblo judío, ella, la mamá, lo lanza en un canastito por el río Nilo y justo la agarra una de las hermanas del faraón y ella lo adopta y le dice, nadie lo toque, este es mi hijo adoptado y no sé qué. Oye, si y después se sabe y lo expulsan a Moisés cuando cachan que es un esclavo finalmente. Si esa historia hubiera pasado en Santiago, la hueva tendría tifo, alguna hueva con el agua del Mapocho. Sería el Mapocho, sí, pues sí, guanteta. Sería un mutante. Bueno, brazos. Ningún milagro lo salva. Vuelva. Ya, ok, entonces, vamos al punto de las plagas, porque aquí se reunió una serie de expertos en la materia del clima, de la antigüedad, bueno, científicos, ecologistas, todo. Puede decir, ¿es posible que tenga una explicación racional las plagas? Que son 10, pues bueno, acuérdate, Dios mandó 10 castigos consecutivos, uno tras otro, para que finalmente el faraón dijera libertar a su pueblo. Y como él no quería, llegó la última, la 10ª plaga, donde ahí dijo, bueno, compadre, me ganaste, yo no puedo más, ya vamos a llegar a ella. Vamos primero respecto a la evidencia física, científica de estas plagas. La primera, cuando llega Moisés, que viene con su cuñado, Aarón, que esto no lo sabe mucha gente, pero está en la Biblia, iba acompañado de su cuñado, ¿cierto? Porque él era tartamudo, Moisés. O sea, aquí lo ponen siempre pintoso. Le pegaba las platinas. Pero el hombre tenía un problema al hablar. Sí, era tartamudo. Por eso él hablaba más Aarón. Aarón habrá por él. De hecho, llamaba Aaron nomás. No, no, de hecho era buena idea, era buena idea. Claro, Moisés le puso a Aarón. Sí, claro, por eso. Ya, pues hombre, más respeto por la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él llega le dice, compadre, ¿cómo está? Y el faraón, que en su momento era hermano, porque no sabía cuál de los dos iba a ser el monarca del antiguo Egipto, hasta que cachan que Moisés es un esclavo y lo expulsan y termina hablando con Dios en Sinaí, vuelve a liberar a su pueblo y él le dice, te pido un favor, así por las buenas, vengo de parte de Dios, libera a mi pueblo. Y él dijo, bueno, si me las viste ni cagando. O sea, bueno, son mis esclavos, con esto hago todas las construcciones, ¿quién va a trabajar para mí? Es que Dios lo pide. ¿Qué Dios? Le dice, pues yo tengo 25 dioses. ¿De cuál de todos? No, el único, el que está por sobre todo. Dijo, ¿sabes qué? Te respeto, te quiero, me da gusto volverte a ver, pero no, estás loco. Pero no. Entonces agarra su báculo, Moisés, y lo coloca en el río Nilo. Y en ese momento, prodigio de Dios, se convierte en sangre. Por mucho rato. Cosa que todos los peces murieron, nadie pudo bañarse, ni beber agua, ni pescar, ni nada parecido.
Tenemos las imágenes porque estuvimos ahí. Absolutamente. Ya, atención. Pero ¿y cómo supuestamente Moisés iba a saber que eso iba a pasar? Ah, no, porque O sea, yo le decía, haz lo siguiente, le hablaba en Exacto. su mente, coloca el báculo ahora, ya que te dijeron pero me que no. refiero según lo que dijeron de los estudios actuales. O sea, si él justo puso el báculo y se transformó en sangre, ¿cómo él iba a saber que en ese momento se iba a transformar en rojo? Muy buena pregunta, porque si hay una explicación racional de aquello, como justo coincide que por el mandato de Dios coloca su báculo Moisés y transforma en sangre. Muy buen punto, y eso es un punto para el misterio, pero los científicos, ¿qué dicen? Está la famosa alga sangre borgoña, que existe hasta el día de hoy, que tiene más de 3.000 años, que es muy parecida, provoca algo similar a la marea roja. Todavía esto lo provoca. Ojo, a diferencia de la marea roja que conocemos acá, esta alga, que es tremendamente tóxica, cuando uno toma el agua infectada por ella, no es como lo típico, así como, como jugo lluvia, sino es que la decoloró un rojito, sino que parece sangre. O sea, mucha cantidad parece negra y tú la vas esparciendo, Espesa. claro, y espesa y se vuelve más rojita. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que esto fue la casualidad. La primera plaga se debe a que catapultó esta alga que se manifestó en ese momento porque hubo un cambio climático en Egipto justo en aquel momento, y esto es la primera plaga. ¿No será que Dios hacía milagros basándose en cosas naturales? Naturaleza. Es un buen punto. Claro, Mira, porque- ahí estamos viendo, estos son imágenes reales del mismo, caché que parece sangre. Sí, claro. Eso es. Parece. Esto es el alga. Dios dijo, voy a sangre mandar borgoña. esta alguita para que se ponga roja al agua. Es un buen punto, pero. Si ¿sabes? es Dios, pues papi. Ahora, por otro lado, si hubiera hecho eso, ¿qué tal si es que el faraón de Egipto hubiera liberado a su pueblo? Supuestamente no tendría que haber mandado más plagas. Pero según los científicos, todas las plagas que vienen a continuación, o gran parte de ellas, tienen que ver con la primera. ¿Por qué? ¿Cómo son, perdón, son consecuencias de esta alga? Exacto. Ya va a ver por qué. Porque, mira, aquí tiraron dos ideas que me parecen extraordinarias. ¿Cómo Moisés sabía que justo iba a pasar esto en el mismo momento? Tú dices, entonces Dios se basó en un hecho natural que él generó para lo siguiente. Pero ojo, si es que él hubiera hecho eso, hubiera sido incluso para Dios inevitable que ocurriese las siguientes plagas producto de esta alga. La segunda, tercera y cuarta plaga, hubo una invasión de ranas, mosquitos e insectos. ¿Ok? Esto fue lo que pasó. Ahí estamos viendo la imagen. Tenemos imágenes porque estuvimos ahí. Estuvimos ahí, llevamos cámara. Le envió No presente estamos en el funeral de Juan Gabriel, Pero estuvimos. Exacto. No estamos ahí por la Dama México, Es más sí para la máquina del tiempo. Sí. Absolutamente, ya. ¿Y ahí cuál es la explicación? Ya, la explicación. Bueno, lo que sucedió en aquel momento es que una vez que las algas colocaron rojo con forma de sangre completamente el río Nilo, a esto había generado una multitud de peces muertos, lo que en consecuencia hace que al morir se empiece a intoxicar y empiezan a aparecer las moscas que van a atrapar a los muertos, que generan que haya más sapos y mosquitos y otros bichos producto de los peces cadáveres. mientras más que moscas, más sapo. Más sapo y todo lo demás, ¿cierto? ¿Te das cuenta? No lo sabrá la Pili. Este fin de semana la puso. Ok. ¿Y qué viene a posterior eso? Que son la quinta y sexta plaga: pestilencia, úlcera y sarpullido incurable. Que es lógico. Está todo conectado. Exacto, porque dentro de los insectos que empiezan a aparecer hay algunos bicharracos como el mosquito del dengue, que obviamente al haber tanto de esto comienzan a picar a las personas en busca de su alimento y genera todo tipo de infecciones, ya que los peces de los cuales se alimentaron los sapos, que luego se pasaron a los mosquitos, que luego pican a las personas, comienzan a infectar a la demás gente. Entonces, aquí viene lo raro. Hasta ahora vamos en la plaga 6 de 10. Y todo aquí parece, claro, una consecuencia lógica de lo anterior. Pero aquí viene la pregunta: si es que Dios se basa en cosas lógicas, si es que a la primera o en una de estas hubiera dicho Faraón, ya llévate, bueno, no aguanto más los sapos, entonces ahí no hubiera tenido que interrumpirse un proceso que claramente era inevitablemente Pero natural. es Dios. Pero es Dios. Ahora, Podría haberlo ya, hecho. pero aquí la cuestión se pone A complicada. ver. Porque la séptima plaga es un granizo de fuego y hielo. No, ahí que la cagada. Ahí me perdí ya. Ya, en un momento granizó. Y adivinen qué, tenemos imágenes porque estuvimos ahí. Exacto. No llegamos a Juárez, pero llegamos al antiguo Egipto, al 3600 antes de Cristo. Atención. ¿Qué es lo que pasa? Esto decir, chuche, ¿cómo explicamos esto? Y de repente salió un paleontoclimatólogo. ¿Ya? O sea, alguien que estudia el clima de la antigüedad. Y dice, fíjense que más o menos en esa, claro,
se dice de paleontoclimatólogo y un estudioso del clima y los cambios de temperatura en el planeta Tierra, solo que en la antigüedad. ¿Cómo pueden hacer tal cosa si no estuvieran ahí? Simplemente viendo a través de las capas terrestres cuáles fueron las afecciones que generaron estas épocas de hielo o exceso de calor, en este caso las plagas de hielo. ¿Pero qué dijo el profesional? Dijo lo siguiente: para entender cómo fue que cayó fuego y granizo al mismo tiempo. Porque hubo una contradicción, el granizo, hielo, el fuego, hielo. Excelente, maestro, muy bien, atento. Sí. Para ahí hay que referirse a 400 kilómetros de distancia de más o menos de lo que ocurrió en Egipto. Está Santorini, que es un volcán que se descubrió que en aquella época hizo erupción. ¿Ustedes han visto los volcanes cuando eran en Chile que generan tormentas por todos los contaminantes que expulsan y generan sus propias nubes? Y como están cargadas de iones, salen relámpagos, truenos y todo lo demás. Como el clima en aquella época se volvió seco, y por eso dicen que llegó la alga en primer lugar, dicen que se generó un clima frío que cayó, obviamente, producto de las tormentas, el clásico granizo, como pasa en los volcanes, pero al mismo tiempo partículas de fuego, que son, obviamente, los desprendimientos de la ceniza volcánica que iba cayendo del mismo volcán que llega a 400 kilómetros sin ningún problema, porque los de acá llegan hasta Argentina. Yo pensé que nosotros teníamos mala suerte porque teníamos terremoto cada 2 años, pero esto la cagaron. 6 meses, estalló el volcán, llegaron los mosquitos, se contaminó el agua, las ranas. Y vamos en la sexta, compadre, porque inmediato pasamos a la octava, novena y décima. Ya, y aquí cuando la cosa se pone complicada. ¿Cuáles son las plagas que vienen? Langosta. Luego, igual rico. No, pues langosta de los bichos, no para comer, pues. ¿Y adivina qué? Tenemos imágenes. Estuvimos ahí. Exacto. Langostas. Luego oscuridad. Y aquí viene lo raro, que ya me voy a encargar de eso, que es la muerte de los primogénitos. Primogénito se dice del primer hijo nacido en una familia, o sea, el hijo mayor. Claro. ¿Ok? Ahí, fue cortito. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como se genera este estado de humedad, producto del volcán, producto de la intoxicación de la marea roja que generó toda esta plaga de sapos, mosquitos y todo lo demás, esto es exactamente el clima que necesitan esta verdadera nube de bichos que arrasan con todos los sembradíos como son las langostas. Ahora, como el volcán tapó gran parte de la atmósfera que estaba en todo ese sector continental, hubo oscuridad, porque se hace de noche por muchos días, que es lo que sucede con los volcanes. Claro. Ahora, como se generó todo este problema de contaminación, hay un hongo en particular que es el que infecta los trigales. Y los primogénitos tienen dos facultades en aquella época. Son los primeros en comer los platos más exquisitos del primer grano, y por ser los hermanos mayores, duermen cerca del suelo. Y este hongo, supuestamente, generó y germinó en un contaminante que solo afectó y eliminó a los primeros hijos del antiguo Egipto. Hasta ahí está todo replicado. Pero aquí hay una cuestión que no me cuadra. Déjame decirte algo, porque si uno le empieza a buscar a cada supuesto milagro... Pero tiene una lógica, no es tan antojadizo lo que dice. Pero todavía no está la lógica del inicio. El inicio del palito ahí que tiró Moisés. Okay. Eso ya... Es que pasa que acá hay una pregunta que todavía ustedes nos han hecho que es más potente todavía. ¿Qué somos y para dónde? No, de lo que hizo Moisés. Es lo primero que yo pensé cuando mostraste imagen. Que si las plagas, la marea roja, la muerte de los primogénitos, los primeros hijos, ¿por qué solo las plagas afectaron a los egipcios y no a los hebreos, que vivían en peores condiciones ya que eran esclavos? Eran los más rápidos de contaminarse, de enfermarse. Si viene, digamos, un problema de agua, son los primeros en cagar. Claro. Pero a ellos no les pasó nada. Y ninguno de los hijos de la familia de los hebreos en aquel entonces fue afectada, porque Dios además pidió, cuando soltó al ángel de la muerte, que pintaran con sangre de cordero por fuera de las puertas. Y el ángel de la muerte, cuando veía eso, pasaba de largo. De hecho, algunos egipcios se salvaron porque hicieron lo mismo, porque les tiraban el soplo. Entonces, hay muchas cosas que la lógica de consecuencia de cadena de sucesos pueden científicamente encontrar alguna razón, digamos, de la paleontología climatológica. Sin embargo, no calza el proceso completo de que esto no iba a afectar a los hebreos. Y aquí viene la parte espectacular. Finalmente, cuando muere su hijo, el Ramsés II, dice: ¿sabes qué? Anda de la mierda. Tu Dios es más grande que todo nuestro panteón de deidades. Llévate a tu gente, no los quiero ver más. Ándate.
y cuando iban, así todos felices, así, muy pesados, los judíos en aquella época que fueron castigados incluso por Dios, muy porfiados los buenos, llegan a la orilla del Mar Rojo y dijeron, oye, hagamos acá un campamento, un melón con vino, Eso, su choripán, exacto, Melvin. con maná, comieron con vino. langosta que estaba No, lleno. pues huevos son los bichos, no son las También langostas. comen bichos, son ricos. Comieron Exacto. lancas de rana. Ahí, perfecto. Claro. Un buen vino rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, de repente, la mujer del faraón le dice, weón, ¿qué hiciste? Liberaste a los esclavos y acaban de asesinar a tu hijo. ¿Cómo permite esto? Y el bueno así como que sale de la pena, tienes toda la razón, y agarra, pero lo que es todo el ejército, y va tras ellos. Y Dios le dice a Moisés, compadre, estamos atrapados, está el ejército, Arranca. está el mar. Coloca una vez más, levanta tu báculo, y yo voy a soplar, y divide el mar en 2 columnas de agua gigantes, de varios metros. Pasa el pueblo de los hebreos, cuando llega a la otra orilla, vienen así los carros. Tú dices, ¿cómo no pasaron antes? Ah, porque Dios puso una columna de fuego entre medio. Y cuando ya pasaron todos los hebreos, desaparece la columna de fuego, se meten los carros, Dios vuelve a cerrar el mar y como están con los trajes pesados, caballos, soldados se murieron todos y el único que quedó fue el faraón, que quedó el faraón de los hueones, y está en la otra orilla viendo como todo su ejército acababa de morir. Ahora, según los científicos, es posible que por Se efecto diría el del mar, viento ¡sa! no me creen. Escuchen a este carerrajo, escuchen a este científico que raja, borracho, incrédulo y ateo, por favor. Wind set down occurs when wind blows across a body of water and part of the water level drops, and so it exposes dry area. That's a well-known phenomenon, well observed, but the tricky part is to get water on both sides of the crossing. The biblical account describes that there was a wall of water on their left and a wall of water on their right, and so I propose another mechanism, and that is there is a bend in the body of water. So the water has a bend to it like this. Suppose my hands are the water, and when the wind blows, the water shifts this way and splits at the point of the bend. So there's water on both sides. A bunch of refugees can come walking across or running across. When the wind stops, the water suddenly goes back together again, trapping anybody who's pursuing and who's left in that crossing there. Ya, pero ¿por qué esto nunca más pasó? ¿O no? Según él, esto ha vuelto a pasar. Y en el mismo ¿Cuándo? en el Mar Rojo. De hecho, Podría pasar en el puente Caucaba si no hubiéramos ahorrado la plata. Buenísimo. Sin embargo, este buen que rasca con la cara que ustedes vieron, tratando de explicar lo inexplicable, la verdad es que hicieron una recreación de más o menos cómo se vería realmente, si es tanto como lo describe la Biblia o sería algo más o menos así la apertura natural del Mar Rojo. A ver. Ahí está. Ahí está clarito. ¿Ven Ahí cómo no lo está. cachan? Claro, está Hay que clarísimo. la atención y como que sopla el viento y genera como ese ángulo donde uno puede pasar de un pedazo de tierra, ¿cachai? Como va generando arena y se va corriendo y uno logra pasar. Ahora, que todo esto haya pasado en el momento justo, aquí hay dos cosas. En que Moisés pone el O botoncito. existe Dios, Sí o los existe. científicos tienen razón, Sí existe. o los judíos tienen una raja así que te pasan. También eso. Compadre, sí, está muy bien. Compadre, me apellido es judío y no tengo nada que tener. Así que estamos todos bien ahí. Así, chaló. Y todo lo demás. Así que, compadre, yo en lo personal creo que el nivel de coincidencia es tal que grande Moisés, Dios lo salvó, compadre, y son demasiadas coincidencias como aplicarlo científicamente.